Contaremos esta noche algunas leyendas relacionadas con la Gran Muralla China. Hemos hablado ya de la construcción de la muralla, de aquel que la ordenó en principio, que fue el emperador Xi Huangdi. Hablamos de la muralla y los libros, aquel ensayo de Borges donde habla de Xi Huangdi, que no solamente fue el que ordenó la construcción de la muralla, sino que se proclamó primer emperador y declaró la abolición del pasado, operación que aseguró quemando libros. Pues todo eso lo hemos contado aquí. Hoy narraremos unas leyendas, unas creencias que plasmaron los cronistas chinos, y eran historias que contaban quienes vivían lejos de la muralla y que se hacían eco de lo que se decía por ahí. Muchos dicen que estos relatos que a veces meten miedo, eran difundidos por el propio Xi Huangdi. Se trata de la idea de una construcción más bien prodigiosa, legendaria, y detrás de la cual se esconden algunos datos ciertos de la historia, ¿no? Se dice que 1 millón de hombres murió en las obras de la muralla, que fue descrita como el cementerio más largo del mundo. De hecho, la siguiente leyenda hace mención a esa circunstancia. Se cuenta que cuando los hombres enfermaban y morían durante la construcción, se los enterraba en la muralla misma, y a menudo todavía vivos. Algunos eran machacados con la argamasa, como material humano de construcción. En la región de las estepas Ordos se ha dicho que algunos trabajadores, al ver a sus compañeros tratados de esa manera, se las ingeniaron para escapar. Vieron qué es lo que pasaba allí, se rajaron. Escaparon a unas montañas donde sobrevivieron hasta no hace mucho sus descendientes, una raza de hombres salvajes que vivían bajo el terror de ser atrapados nuevamente para continuar con su trabajo en la muralla, ¿no? Otros asuntos prodigiosos. Se creía que Xi Huangdi tenía poderes extraordinarios y que con esos poderes pudo construir la muralla. Se lo consideraba capaz de detener las aguas del río Amarillo. El río Amarillo es el legendario Huanghe, el río más importante de la China, junto con el Yangtze, pero este creo que es más importante, ¿no? Un río peligrosísimo, un río en cuyas inundaciones han muerto millones y millones de personas, ¿no? Y un río que también ha sido modificado en su curso por los hombres en su curso. A veces el río se modificaba solo. Había derrumbes, diques naturales que se formaban con el loess, el barrito ese, y a veces por congelación. Entonces el río cambiaba de curso, y otras veces han sido los ingenieros chinos los que han construido represas, y desvíos. Es un río muy serpenteante, el Huanghe. Bueno, a Xi Huangdi se lo consideraba capaz de detener las aguas de aquel río para permitir que sus hombres trabajaran sin verse perturbados por las inundaciones. También le atribuían el ser dueño de un látigo notable que tenía el poder de mover montañas. Fíjese, un látigo que movía montañas. Esto cuando aparecía alguna montaña que impedía la traza. La corre, qué lindo tener eso. Claro, de la muralla, bueno, ahí, ¡pum!, el látigo. Además, con ese látigo mataba a los haraganes de un solo golpe. Calcule, un látigo que se las veía con montañas, no iba a tener dificultades con un haragán. Una crónica respecto de ese látigo cuenta lo siguiente. Leo. Está ahí en el Leo directamente del chino. Cuídelo, Xi Huangdi se enamoró de la hija de un gobernador.
La muchacha era de una belleza extraordinaria, pero rehusó aceptar al emperador si no dejaba de fustigar a sus sufridos trabajadores con el terrible látigo. Xi Guangti se negó. Dijo, no. Pero igual pidió la mano de esta chica, que entonces, horrorizada, se suicidó y fue a parar al cielo junto al rey dragón, un dios chino, que escuchó sus penas. El rey dragón, se indignó y envió a su propia esposa, que era más hermosa todavía, para seducir a Xi Guangti y para prodigarle dos castigos, uno sutil y uno terrible. Cuando Xi Guangti estuvo a punto de amarla, me parece que este es el sutil, ella se alejó volando y riendo. Y el más concreto es que le robó el látigo. Claro. Así que, bueno, a partir de ese momento, Xi Guangti debió ingeniárselas sin aquel instrumento de poder. Pero tenía otros, una espada mágica que podía hendir de un solo tajo medio kilómetro de tierra, un par de botas que podían ascenderlo hasta las nubes y un caballo que era capaz de cubrir miles de kilómetros por día e incluso de volar por encima de las montañas, y que cada vez que pateaba la tierra, sigo refiriéndome al caballo, hacía surgir una torre. Algunas versiones de la historia dicen que el caballo era blanco, son detalles, con crines coloradas, pero eso no es... Sí. Cualquier caballo es blanco, ¿no? También dicen que tenía ojos que en la noche se encendían como faroles. Para mí era una moto. Sí. Además, sí, frente al detalle de la crin roja, Sí. Es raro que, reparar en eso cuando en verdad tenía ojos que iluminaban. Sí, realmente. Lo primero que tendría que decir. El curso poco preciso de la muralla, veo que no se sabe bien para dónde va, se atribuyó a los erráticos movimientos de este caballo, porque Xi Guangti ató a la cola del caballo una silla y el caballo la arrastraba por la tierra. Y entonces, donde quiera que vagara el caballo, el arquitecto principal y sus ayudantes lo seguían y marcaban la línea de la muralla. Claro. Así que dejaban que el caballo señalara el rumbo, ¿no? El hecho de perseguir al caballo mágico de Xi Guangti trajo algunas complicaciones. Un día, cuando los trabajadores hicieron una pausa para descansar, el caballo siguió caminando y se levantó una violenta tormenta de polvo. Cuando cesó la tormenta, el caballo había desaparecido. Los hombres continuaron su trabajo y construyeron sobre un camino que creían correcto, hasta que se dieron cuenta de que algo andaba mal. Vieron al caballo mágico muy alejado sobre un pico distante, como esperando que la muralla fuera hacia allí. Entonces, los hombres abandonaron el tramo que habían construido y siguieron otra vez al animal. Eso, según los cronistas, explica por qué en un punto de la muralla hay como un ángulo, una especie de vía muerta que traza un ángulo respecto de la línea principal y que además termina de manera súbita. Mire usted. Mira vos, ¿no? Además de un caballo mágico, Xi Guangti tenía un perro mágico que usaba para vigilar a los hombres de la muralla. Se lo conocía como el perro rojo del emperador. Tenía el tamaño de una vaca. Pero entonces por ahí no era un perro. No se sabe por qué razón era un perro. Sí. ¿En qué se diferencia un perro de una vaca? En el tamaño. Antes que nada en el tamaño. Bueno, solo de día era rojo, el perro rojo. De noche era negro. Sí, bueno, en verdad no lo veía. De noche todos los perros son pardos. Sí. Pero, bueno, tenía otras virtudes. Este perro hablaba, y entendía cualquier lenguaje. No sé qué les hacía pensar que era un perro.
Claro, hasta ahora no, Ahora no tiene ninguna característica. ni siquiera ladra. Ni el perro, ni el tamaño, ni el color, Nada. nada. Incluso habla, ¿no? Es que él seguramente decía en todos los idiomas, soy un perro. Le Ahí me contaba a Siguantí, este perro, que cuáles eran las personas ociosas y cuáles las que verdaderamente trabajaban bien para el imperio. Cuando Siguantí murió, también se murió el perro. ¿Ah? Parece mentira, ¿no? Bueno, todo parece mentira. Sí. Para Creo que es terminar, mentira. contemos otra historia prodigiosa ligada a los malos tratos que padecieron los súbditos de Siguantí. Esta es la siguiente. Una princesa de uno de los estados conquistados por el nuevo imperio Qin, estaba triste, así era la dinastía de Siguantí, que duró poco, ¿no? Estaba triste porque su esposo había sido enviado a trabajar a la muralla. Y allí murió y, como tantos miles, fue enterrado en las paredes. La viuda se aprestó para un largo viaje en busca del cuerpo de su marido. Quería recobrar el cuerpo de su marido para enterrarlo como corresponde. Bueno, después de muchas semanas, llegó hasta la muralla y cabalgó a lo largo de ella, preguntando varias veces por el sitio de la tumba de su marido. Nadie sabía nada, imagínese, ¿no? Y se produjo un milagro. La mujer se lastimó un dedo y su sangre formó un pequeño cauce rojo, un río, pequeño río, que surcó la tierra y la llevó hasta el cadáver del príncipe. La mujer entonces lo llevó consigo para enterrarlo en su tierra natal. La leyenda perduró tantos siglos que el lugar donde el ferrocarril de Mongolia atraviesa la muralla es señalado hoy en día como el sitio del prodigio, el lugar en donde fue encontrado el cadáver del marido de aquella pobre mujer. Vamos a escuchar como ilustración de esta charla una canción que hace mención al Oang-o, al río amarillo, aquel río serpenteante, aquel río que se arrepiente de su propio cauce y lo cambia, aquel río que produce. En 1931 hubo casi 4 millones de muertos en las inundaciones. Impresionante. Que produce tantas tragedias, pero que es también una fuente de vida, como suele ocurrir, ¿no? El Secteto Cabernet canta inmediatamente Río de los Pájaros.